En la opulenta mansión de los Altamira, ubicada en las colinas verdes de una ciudad española que bullía de vida, vivía Elena, la hija del millonario industrial Rodrigo Altamira. Elena, con sus 25 años, era un enigma envuelto en silencio. Desde niña, tras un accidente traumático que le arrebató a su madre en un fatídico viaje en auto, no había pronunciado una sola palabra. Los mejores especialistas del mundo la habían examinado: psicólogos, neurólogos, terapeutas de voz. Todos coincidían en que su mutismo era selectivo, un muro invisible erigido por el dolor, pero impenetrable. Su padre, un hombre de negocios implacable que había construido un imperio de fábricas textiles, la colmaba de lujos, vestidos de alta costura, joyas relucientes, viajes a destinos exóticos. Sin embargo, Elena pasaba sus días en un aislamiento voluntario, observando el mundo desde las amplias ventanas de su habitación, como una princesa en una torre de cristal. Nadie, ni siquiera su padre, lograba romper esa barrera. Hasta que un día, un humilde basurero llamado Manuel irrumpió en su vida con una simple sonrisa. Manuel era un hombre de 50 años, con manos callosas por años de recolectar desechos en las calles de la ciudad. Vivía en un modesto barrio obrero, donde criaba solo a sus 2 hijos pequeños después de que su esposa falleciera de una enfermedad que el sistema de salud no pudo combatir a tiempo. Cada mañana, al amanecer, empujaba su carrito recolector por las rutas asignadas, incluyendo la lujosa zona de los Altamira. No era un trabajo glamoroso. El sol abrasador del verano español le quemaba la piel, y el invierno lo empapaba con lluvias frías. Pero Manuel lo hacía con una dignidad inquebrantable, siempre tarareando viejas canciones folclóricas y saludando a los vecinos con un «buenos días», que parecía iluminar el aire. No buscaba riquezas. Su tesoro era la gratitud de la gente común, aquellos que le ofrecían un vaso de agua o una charla breve. Un martes cualquiera, mientras vaciaba los contenedores frente a la mansión, notó por primera vez a Elena en la ventana. Ella lo observaba con ojos curiosos, como si su rutina mundana fuera un espectáculo fascinante. Manuel, sin pensarlo 2 veces, levantó la mano y le sonrió. «Qué bonito día, señorita. ¿No le parece que el sol brilla para todos por igual?», dijo, sin esperar respuesta. Elena se quedó inmóvil, pero algo en su mirada se suavizó. Los días siguientes, Manuel convirtió ese saludo en un ritual. Cada mañana, al pasar por la mansión, se detenía un momento y le hablaba a la figura silenciosa en la ventana. Le contaba anécdotas simples, sobre el pájaro que había anidado en su carrito, o cómo sus hijos habían ganado un partido de fútbol en el parque. «Mis niños son mi motor, ¿sabe? Aunque a veces el mundo sea duro, una risa de ellos lo arregla todo», le decía con voz cálida. Elena, al principio, solo observaba, pero poco a poco, algo cambió. Empezó a esperar su llegada, posicionándose en la ventana con antelación. Su padre, ajeno a todo, continuaba sumido en reuniones interminables, creyendo que el dinero podía comprar la felicidad de su hija. Él le regalaba collares de diamantes, pero Manuel le obsequiaba palabras gratuitas, cargadas de humanidad. Una mañana lluviosa, Manuel llegó empapado, pero no falló en su saludo. «La lluvia lava el alma, señorita. No deje que las tormentas la apaguen». Elena sintió un nudo en la garganta, un eco lejano de emociones enterradas. El giro inesperado llegó una semana después. Elena, en uno de sus raros paseos por el jardín de la mansión, tropezó con una raíz expuesta y cayó, torciéndose el tobillo. El dolor fue agudo, pero su silencio la mantuvo quieta, como siempre. Nadie en la casa la vio. Los sirvientes estaban ocupados en sus tareas. Fue Manuel, que justo pasaba recolectando, quien oyó el leve gemido ahogado. Sin dudarlo, dejó su carrito y saltó la verja baja del jardín. «Señorita, ¿está bien? Déjeme ayudarla», exclamó, arrodillándose a su lado. Elena lo miró con ojos llenos de sorpresa y miedo. Manuel, con gentileza, examinó su tobillo hinchado. «No soy médico, pero he visto heridas como esta en el barrio. Necesita hielo y reposo. ¿Puedo llevarla adentro?». Elena kivnó débilmente, y Manuel la levantó con cuidado, como si fuera una flor delicada. Al entrar en la mansión, los sirvientes se alarmaron, pero Manuel los ignoró, enfocándose en ella. La sentó en un sofá y pidió hielo. Mientras esperaba, le habló suavemente. «Sabe, yo perdí a mi esposa hace años. El dolor me quiso callar, pero mis hijos me recordaron que la vida sigue. A veces, una mano amiga es todo lo que necesitamos para hablar de nuevo». En ese momento, algo se rompió dentro de Elena. Las palabras de Manuel, tan simples y sinceras,
perforaron el muro que había construido. Recordó el accidente de su madre, el grito que se le atoró en la garganta esa noche fatídica. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por primera vez en años, su voz emergió, temblorosa pero clara. Gracias, Manuel. El basurero se quedó petrificado, sus ojos humedeciéndose. Ha hablado. Dios mío, ha hablado, exclamó. Los sirvientes corrieron a avisar a Rodrigo, quien irrumpió en la sala, incrédulo. Elena, con la voz ganando fuerza, miró a su padre. Papá, he estado callada porque el dolor me ahogaba. Pero este hombre, él me vio, no como una princesa rota, sino como una persona. Rodrigo, el millonario endurecido por los negocios, sintió un torrente de emociones. Había gastado fortunas en terapias, pero fue la bondad gratuita de un basurero lo que abrió el corazón de su hija. El clímax emocional se desató esa misma tarde. Rodrigo, conmovido, invitó a Manuel a quedarse. Mientras el tobillo de Elena era atendido por un médico, el basurero compartió su historia, cómo luchaba por pagar la educación de sus hijos, recolectando no solo basura, sino también botellas reciclables para un ingreso extra. Elena, ahora hablando con fluidez aunque con pausas, intervino. Papá, ayúdalo. Él me dio voz. Démosle esperanza. Rodrigo, en un acto de generosidad transformadora, no solo ofreció a Manuel un empleo mejor en una de sus fábricas, sino que creó un fondo para la educación de sus hijos y donó a un programa de apoyo para viudos en barrios humildes. Manuel, abrumado, abrazó a Elena. Usted me ha dado más de lo que imagina, señorita. Su voz es el regalo más grande. Elena sonrió, sintiendo por primera vez en años una libertad absoluta. El silencio que la aprisionaba se había disipado, reemplazado por el poder de la conexión humana. A partir de ese día, la vida de Elena cambió radicalmente. Comenzó a hablar no solo con su padre, sino con el mundo. Se involucró en causas benéficas, usando la fortuna familiar para ayudar a quienes, como Manuel, vivían en las sombras de la sociedad. Viajó por España y más allá, compartiendo su historia en conferencias, inspirando a miles con el mensaje de que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en la empatía. Manuel, por su parte, prosperó, sus hijos estudiaron, y él nunca dejó de recolectar historias de bondad en su nuevo rol. La mansión Altamira, antes un bastión de aislamiento, se convirtió en un centro de comunidad, donde ricos y pobres se reunían para recordarse mutuamente el valor de la humanidad. Y así, en un mundo dividido por clases y silencios, una simple conversación entre una hija millonaria y un basurero demostró que la bondad no conoce barreras. Elena aprendió que el poder de la voz radica en usarla para elevar a otros, y Manuel reafirmó que la selflessness puede cambiar destinos. Que esta historia nos inspire a todos. En cada encuentro casual, hay una oportunidad para sanar, para conectar, para recordar que, al final, somos todos parte de la misma tela humana, tejida con hilos de compasión. La esperanza florece no en palacios, sino en corazones abiertos.